Hola, soy Enrique Samperi. Bienvenido a la explicación de los sistemas cerebrales. Para comprender totalmente este tema, es necesario que consultes la explicación del método de la neuropsicoingeniería para el control consciente de las emociones. Después de este tema, que consultes también el registro de las emociones agradables, la calibración sensorial, el trazo del emociograma, las emociones básicas y los afrontamientos emocionales. El propósito particular de este tema es que conozcas la anatomía cerebral, conozcas esas cortezas cerebrales que controlan las emociones, las sensaciones, los pensamientos y por supuesto los movimientos del cuerpo, para que en alguna forma podamos fundamentar un procedimiento mental para ejercer acción sobre el área emocional. Bien, aquí tenemos una bóveda craneal de un ser humano. Aquí se aloja primeramente un cerebro muy antiguo, un cerebro viejo que se llama cerebro reptiliano. Este cerebro tiene la gran función de hacer sobrevivir al cuerpo porque cumple con todas las funciones que le dan vida. En automático, está fuera de nuestra voluntad. Y por lo tanto, para eso, tiene algunas señales que se llaman instintos, que echa a andar precisamente para satisfacer lo que necesite, satisfacer sus necesidades. El sueño, el hambre, la sed, incluyendo el apareamiento, son necesidades básicas de este cerebro y por lo tanto va a mandar señales fuertes y para eso tiene dos sensores, o dos sensaciones que son registro y fundamento del llamado de este cerebro, que son el dolor y el placer. Hola, soy Enrique Samperi. Bienvenido a la explicación de los sistemas cerebrales. Para comprender totalmente este tema, es necesario que consultes la explicación del método de la neuropsicoingeniería para el control consciente de las emociones. Después de este tema, que consultes también el registro de las emociones agradables, la calibración sensorial, el trazo del emociograma, las emociones básicas y los afrontamientos emocionales. El propósito particular de este tema es que conozcas la anatomía cerebral, conozcas esas cortezas cerebrales que controlan las emociones, las sensaciones, los pensamientos y por supuesto los movimientos del cuerpo, para que en alguna forma podamos fundamentar un procedimiento mental para ejercer acción sobre el área emocional. Bien, aquí tenemos una bóveda craneal de un ser humano. Aquí se aloja primeramente un cerebro muy antiguo, un cerebro viejo que se llama cerebro reptiliano. Este cerebro tiene la gran función de hacer sobrevivir al cuerpo porque cumple con todas las funciones que le dan vida. En automático, está fuera de nuestra voluntad. Y por lo tanto, para eso, tiene algunas señales que se llaman instintos, que echa a andar precisamente para satisfacer lo que necesite, satisfacer sus necesidades. El sueño, el hambre, la sed, incluyendo el apareamiento, son necesidades básicas de este cerebro y por lo tanto va a mandar señales fuertes y para eso tiene dos sensores, o dos sensaciones que son registro y fundamento del llamado de este cerebro, que son el dolor y el placer. A manera de balanza, estas dos sensaciones, dolor-placer, siempre van a estar fluctuando a lo largo del día en todas las personas. A veces no es tan intenso y por eso le llamamos malestar o bienestar. Es decir, durante todo el día nosotros estamos en este estado fluctuante entre malestar y bienestar y lo que procuramos es evitar el dolor y buscar el placer. Es un instinto precisamente de este cerebro porque es un indicador que todo está bien. Cuando hay placer, todo está bien. Cuando hay dolor, hay una amenaza. Cuando hay una amenaza, este cerebro instintivo echa a andar sus sistemas de defensa y por lo tanto, este sistema de defensa genera algunas sustancias dentro del cerebro que en alguna forma van a poner en acción al cuerpo. El sistema de placer, por supuesto que también hace lo mismo,
pero empieza a sentir bienestar y libera otros neurotransmisores dentro del cerebro que nos van a hacer sentir algo agradable y que vamos a desear estar más tiempo en ese estado. Cuando se presenta cualquiera de estos dos estados, el cuerpo responde por medio de una reacción del cerebro que se llaman emociones. Para esto, encima del cerebro reptiliano hay otra corteza que se llama cerebro límbico o sistema límbico, en el cual se liberan sustancias que se llaman neurotransmisores que van a hacer responder al cuerpo en 6 diferentes formas. A estas formas se le llaman emociones básicas. Son 4 para la sensación dolor y 2 para la sensación placer. Es decir, que cuando nosotros nos sentimos incómodos, sentimos algún malestar o sentimos dolor, en automático se liberan o se accionan o activan, si lo quieres ver así, 4 posibles emociones: el miedo, el enojo, la tristeza y el desprecio. El desprecio, aclaro, es una emoción básica que se llama asco, pero cuando hay un cerebro humano presente, ese asco se transforma en algo que es rechazar algo en particular, a veces a las personas, y por eso le vamos a llamar desprecio o rechazo, si quieres decirle así. Para la sensación placer, hay 2 emociones de respuesta: la alegría y el apego. O también la sensación que se produce es aprecio. Ahora, cuando hay problemas que resolver porque hay una amenaza, porque hay una necesidad que satisfacer, se necesitan otros recursos que se llaman inteligencias. Y para eso, los seres humanos tenemos un gran neocórtex. Esta nueva corteza encima de estos 2 cerebros básicos y primitivos, está esta nueva corteza que nos da la capacidad de resolver problemas de la vida, y a eso se le llama inteligencia. Pero los seres humanos no tenemos una, tenemos varias inteligencias. Dependiendo del entorno y del contexto donde nos desarrollemos, es cómo se desarrolla una u otra de esas inteligencias, pero todos los seres humanos tenemos todas. Entonces nuestra inteligencia es un promedio de estas inteligencias, que son la lógica matemática, la lingüística, la espacial, la musical, y en particular 2 que son la inteligencia de ver hacia adentro, que se llama inteligencia intrapersonal, y la inteligencia de ver hacia afuera, que es la inteligencia interpersonal. A esas 2 juntas se le llama inteligencia emocional. Entonces, teniendo una circunstancia que resolver, el ser humano activa sus inteligencias para resolver el problema y satisfacer entonces el llamado de ese cerebro primitivo, que por medio de las sensaciones dolor-placer activa entonces sus energías, digamos, por eso emoción significa energía de movimiento, emotion, activa sus acciones, su energía para poder mover el cuerpo hacia allá en esas 6 posibles formas: el enojo hacia adelante, el miedo hacia atrás, la alegría hacia arriba, la tristeza hacia abajo, el aprecio es acercarme y el desprecio es alejarme. Ahora, los seres humanos exclusivamente tenemos una corteza avanzada, y avanzada porque es muy reciente, me refiero, y trae otras cualidades que no tienen otros animales, otros cerebros. Este distintivo se llama conciencia. Esa capacidad de darse cuenta de sí mismo, de preguntarse a sí mismo quién soy, qué hago aquí, solamente lo puede hacer los lóbulos prefrontales, esta nueva corteza exclusiva de los seres humanos, y que gracias a esta corteza nosotros podemos robustecer nuestra voluntad para generar un cambio de algo que estemos haciendo, ya sea que venga generado por nuestro propio neocórtex, es decir, por las ideas almacenadas en el neocórtex, o que venga por ese cerebro reptiliano o límbico que están exigiendo la atención inmediata para algo. Estos lóbulos prefrontales, que son 8, son 4 en cada hemisferio cerebral, son los orbitofrontales, los dorsolaterales, los ventromediales y los cingulares anteriores. Gracias a estos lóbulos prefrontales tenemos esa gran cualidad
y calidad de seres humanos. Aquí tenemos entonces, si agrupamos las dos primeras cortezas, el cerebro reptiliano y el cerebro límbico, en uno solo, arbitrariamente por supuesto y a nuestra conveniencia, le vamos a llamar cerebro primitivo o sistema primitivo. Estos dos ya sabemos que abarca entonces los instintos y las emociones. También tenemos que si agrupamos el neocórtex con los lóbulos prefrontales, tendríamos otro cerebro que igual le vamos a llamar cerebro avanzado o sistema avanzado, en el cual sabemos que están las inteligencias y la conciencia. Conciencia es esa capacidad de darse cuenta de. Aquí tenemos entonces a la vista los dos sistemas integrados, el sistema primitivo y el sistema avanzado. El sistema primitivo en rojo, sabemos muy bien que al provenir de estas dos cortezas primitivas que tienen esas señales de sensibilidad y que van a generar las emociones, podemos concluir que este sistema o este cerebro solamente siente y el otro cerebro, el cerebro avanzado, es el encargado de pensar. Pero hay que distinguir esta importante diferencia. El cerebro primitivo solo siente, no piensa. Y el cerebro avanzado solo piensa, no siente. Para poder trabajar en armonía, necesitan estar en franca comunicación. Y no solo eso, trabajando coordinadamente hacia un objetivo común. El problema en los seres humanos que tienen un conflicto externo es porque hay un conflicto interno. Este conflicto interno es entre estos dos sistemas, es decir, el cerebro primitivo exige atención inmediata a algo y el cerebro avanzado no se lo quiere dar o no se lo puede dar. Por lo tanto, existe una lucha de reclamo adentro de sí mismo de la persona y esto genera un estado de insatisfacción. Este estado de insatisfacción, evidentemente la persona lo va a expresar hacia afuera, generando un conflicto con la persona de afuera. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos armonía entre estos dos sistemas, lo primero que se nota es que estamos en paz con nosotros mismos. Por supuesto que entonces hay que hacerlos trabajar en armonía, en coordinación. Pero el cerebro primitivo no sabe eso, porque no sabe de la existencia del cerebro avanzado. En cambio, el cerebro avanzado sí sabe de la existencia de ese cerebro emocional y tiene los recursos para negociar, llamémosle así, negociar y comunicarse con este cerebro primitivo. Ese gran proceso de comunicación lo hace con un recurso mental, exclusivo también de los seres humanos, que se llama imaginación. Y cuando la imaginación está orientada hacia un fin, se llama visualización. Entonces, si nosotros visualizamos, estamos hablándole al cerebro primitivo con nuestro cerebro avanzado. Un ejemplo, seguramente alguna vez has conocido este experimento de alguna prueba psicológica en el cual te dicen que partas un limón por la mitad, que tomes una mitad de limón, que lo veas detalladamente, lo estás tomando con una mano, entonces presionas el limón para que le salgan algunas gotas. Tú puedes ver con tu imaginación el limón y ya viste cómo salieron gotas, y entonces te lo acercas a la boca. En ese momento empiezas a salivar. Si lograste hacer eso, es porque el cerebro avanzado engañó al cerebro primitivo que estaba chupando un limón. Es decir, que sí hubo una comunicación entre ellos, porque el cerebro primitivo respondió con la salivación al estímulo de la imaginación o de la visualización. Entonces, si ya distinguimos que tenemos dos sistemas, el avanzado y el primitivo, y ya aclaramos que estos dos sistemas tienen que estar en franca coordinación y colaboración, ahora nos faltaría conocer un método de cómo lo vamos a hacer. Pues precisamente el propósito de este curso es darles a conocer ese método. ¿Cómo vamos a lograr que el cerebro avanzado influya sobre el cerebro primitivo? Gracias.